conversando con el doctor Ángel González Medina. Hoy es miércoles del corazón y el tema es angina de pecho. Nuestras líneas de contacto 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062 y en nuestro canal en YouTube Rumba FM usted tiene la oportunidad de dejar sus preguntas. Seguimos con la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día. Adelante. Doctor, ¿por qué los medicamentos para la bronquitis, broncodilatadores y esas cosas son tan nocivos al corazón? Gracias por su pregunta, doctor. Bueno, adelante. Eso es porque estos medicamentos, los broncodilatadores, actúan a través de unos receptores, llamados receptores bronquiales, que responden a los receptores adrenérgicos. Entonces, por eso se le llaman los llamados beta-2 adrenérgicos, que producen broncodilatación. Usted sabe, cuando usted tiene una alergia, por ejemplo, una anafilaxia, usted no puede respirarse. Entonces, por eso se le pone adrenalina. Y claro, todo lo que aumente la actividad adrenérgica, la liberación de catecolamina, sea adrenalina o noradrenalina, aumenta el trabajo cardíaco y puede complicar a un paciente que sea hipertenso o que sea coronario. Esto es muy trascendente que la gente lo sepa, y mucha gente lo sabe ya, que no puede tomar cualquier jarabe. O sea, cuando indicamos algo, si el paciente tiene alguna enfermedad cardiovascular, ya sea hipertensión, ya sea enfermedad coronaria o cualquier otra condición que pudiera descompensarse cuando usemos este tipo de medicamentos. Seguimos con la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día. Sí, adelante con su pregunta. Una pregunta para el doctor. La pericarditis, su consecuencia y por qué en muchas ocasiones no responde al tratamiento de antiinflamatorios. ¿Cuáles podrían ser las causas? Sí, mira, la pericarditis, empezando por las causas más comunes, son de origen viral, pero hay múltiples causas, incluyendo por radiaciones, pericarditis metastásica por cáncer, o por otros estados inflamatorios también, incluyendo también bacterianas. Aquellas que son recurrentes, es decir, que reaparecen a pesar del tratamiento, hay 2 o 3 posibilidades que tú tienes que pensar. Lo primero es pensar en un estado de enfermedad autoinmune. Son enfermedades inflamatorias que no tienen curación definitiva. Eso es una. La metastásica, porque se debe a un cáncer que está invadiendo esa membrana, que lo que muchas veces se hace es incluso debridar, es decir, quitar un pedazo de ese pericardio, pero siempre manteniendo un drenaje, porque es recurrente debido a la patología que tiene. Y a pesar de la quimioterapia, muchas veces recurre si la enfermedad de base no cede. Sobre todo que ya es una metástasis. La pericarditis, generalmente, algunos pacientes, sobre todo cuando había mucha tuberculosis, la llamada pericarditis constrictiva, que no había derrame, sino que terminaba en un engrosamiento del pericardio y calcificación de ese pericardio. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es quitarle un pedazo para que el corazón se pueda mover con mucha facilidad. Recuerdo una paciente así hace muchos años, cuando yo era residente, cuando estaba haciendo la especialidad de cardiología, que llegó a la consulta porque le habían dicho que tenía una cardiopatía isquémica, o sea, una enfermedad coronaria, porque tenía cambios en el electrocardiograma, que son cambios que pueden aparecer también en la pericarditis, incluyendo en la aguda, que se parece al infarto inclusive, en la aguda, porque sobre todo porque produce dolor y opresión del pecho. Y resultó que a mí me resultaba extraño porque era una mujer que no tenía ningún factor de riesgo, y le pedí una radiografía de tórax. Y esa vez, en la radiografía de tórax se veía esa calcificación alrededor del pericardio. Increíblemente, lo que tenía era un pericardio calcificado, probablemente por una tuberculosis que se curó, quién sabe si hasta sola. Y lo más interesante de todo ese caso es que tuvimos que hacerle la pericardiectomía, sí, hacerle la cirugía en un pasillo, porque no había condiciones, y entonces la paciente no se sentía bien, en un pasillo del quirófano. Eso me recuerda mucho porque fue tan anecdótico que el esposo fue a verla al hospital y resultó que estaba peor que ella, porque tenía una doble lesión de 2 válvulas. Y el diagnóstico se hizo porque él subió a verla y subió totalmente sofocado, lo que nunca le había pasado.
Bueno, doctor, entonces una vez se establece el diagnóstico, usted decía la importancia de hacer un buen evaluación clínica, una buena historia clínica. Entonces, ¿cuáles son los estudios que se mandan? Y una vez se establece el diagnóstico con esos estudios, ¿cómo tratar al paciente? ¿Debe seguir un tratamiento de por vida o es un tratamiento temporal? ¿Cómo se maneja al paciente? Mira, si es un paciente que ya tiene varios meses en esto, que acude por primera vez y no ha pasado nada, hay que pensar en un país como este, en las limitaciones. Entonces muchas veces uno se la juega. El paciente no se puede internar porque viene de un pueblo, no está en condiciones de quedarse, o económicamente no se puede internar, no se puede hacer los estudios. Entonces uno dice, bueno, tiene que estar sentado en reposo, tranquilo, sobre todo si es una angina de pecho típica de esfuerzo. Y entonces uno le pone su tratamiento empírico, le explica por qué el tratamiento y cada cosa, y comienza a estudiarlo. Bueno, pero ese es el caso especial. Sí. El otro paciente es que si debuta, es el paciente que viene, que ya tiene varias semanas o meses. Entonces, ese paciente tenemos tiempo porque podemos nosotros decir, lo primero es ver cómo está su electrocardiograma. Si el electrocardiograma es normal y ya venía haciendo esto, entonces nosotros podemos comenzar con lo convencional, una prueba de esfuerzo. Si tenemos duda, porque es un paciente joven, podemos comenzar con una prueba de esfuerzo. Ahora, si es un paciente con factores de riesgo múltiples, puede ser que nosotros, cuando lo mandemos a hacer la prueba de fuerza, le hagamos todas las recomendaciones al médico que la va a hacer, de que es un paciente altamente sospechoso. Entonces, en este caso, doctor González Medina, que en el momento que se está haciendo la prueba de esfuerzo, ¿tendrá entonces posiblemente tendrá la manifestación? Exactamente, aparecerán las manifestaciones clínicas que aparecen durante el esfuerzo. Entonces tendrá el dolor, vamos a registrar un electrocardiograma durante la prueba de esfuerzo y ahí vamos a ver si hay cambios, porque la prueba de esfuerzo se va a interpretar positiva, negativa o dudosa o indeterminada. Dependiendo de los factores de riesgo que tenga el paciente, si es dudosa, yo prefiero tratarlo, en lo que averiguamos o hacemos otro procedimiento. Si es negativa, entonces yo tengo que ver qué carga de ejercicio realmente hizo el paciente, si es una prueba que se hizo completa con toda la ley. Y entonces buscar otras causas de dolor de pecho. Pero así, tan típico, así como que deja duda. O tiene otra patología que podría manifestarse como angina, pero tiene patología cardíaca. ¿Cuál? Una estenosis aórtica importante, una obstrucción de la válvula aórtica importante, o una miocardiopatía hipertrófica, o un tumor. Entonces, son muchas. Por lo menos tú tienes ahí 3 patologías para pensar en eso. Entonces, perdón, ¿qué ocurre? O sea, con ese dolorcito que uno siente en el pecho, se puede no es entonces... tan simple, por señor. eso yo decía, son alarmas para posibles... Para una buena evaluación cardiovascular, claro, que es lo que tú necesitas, por ejemplo, independientemente de la edad. Entonces va a la prueba de esfuerzo. Si de entrada ya hay cambios en el electrocardiograma que no son normales, entonces tú puedes decir, bueno, espérate, este paciente yo no lo voy a poner a una prueba de esfuerzo, es un riesgo muy alto, porque el paciente se puede infartar. Y durante la prueba. Durante la prueba. Y ocurre, de cada 1,000 o 10,000 puede ocurrir. Entonces, dependiendo de cómo tú hagas tu evaluación del paciente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la prueba puede ser positiva, clínica o electrocardiográfica. Puede ser desde el punto de vista clínico y no haber nada en el electrocardiograma. Puede ser eléctrica y no tener síntomas. Fíjate, tuvo síntomas. Y entonces, doctor, ¿cómo? Entonces ahí nos vamos a buscar. Por ejemplo, en mujeres, si tú tienes una prueba de esfuerzo positiva desde el punto de vista eléctrico y no tienes síntomas, tú sospechas, mujeres sobre todo, tendrá enfermedad de microvasos. Ya eso pasaría a otra cosa. Entonces, eso iría a una prueba de medicina nuclear. O si tú tienes un paciente que tiene riesgo, tú dices, no, hazme la prueba de esfuerzo, pero con la medicina nuclear. O lo que muchas veces hacemos como algo preventivo, paciente diabético ya de largo plazo, que no tiene manifestaciones clínicas. Yo quiero que te haga una angiotomografía coronaria, porque ahí pueden aparecer lesiones. Y no es la primera vez, paciente, que uno ha insistido en que se haga una angiotomografía por la edad.
por su condición de base, colesterol alto. Y resulta que tiene 2 arterias tapadas. Recuerdo un caso muy anecdótico mío de un paciente que tenía, a los 70 años yo le dije, tú tienes que hacerte porque él nunca quiere tomar la pastilla del colesterol. Tú debes hacerte una angiotomografía, mira, ese procedimiento está aquí, el seguro te lo cubre. No, yo me voy a hacer una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo fue negativa. Él quedó en hacérsela después. Vino 3 meses después. ¿Dónde está la angiotomografía? No me la he hecho. Pero yo tuve una prueba de esfuerzo negativa. Digo, hay falsas negativas y hay falsas positivas de la prueba de esfuerzo también. Entonces, en lo que él se hacía la prueba de esfuerzo, caminaba todos los días, 1:30, hasta que un día en la mañana, caminando, terminó su caminata, se fue al banco y estando en el banco, se puso sudoroso frío, medio mareado, lo llevan a la clínica, tenía frecuencia cardíaca baja, 50, lo que nunca había tenido. Y le digo, bueno, hay que ponerte un Holter, hay que ponerte en intensivo o un Holter. Bueno, pusimos su Holter, al otro día por la mañana, en reposo, hace la misma molestia. En reposo. En reposo, sudoración fría, como decaído. Y cuando fuimos a ver el Holter, tenía una arritmia ventricular maligna, que no era sostenida, por suerte. Y digo, bueno, compadre, se ganó la angiotomografía. Y de la angiotomografía probablemente cateterismo. Porque un paciente que no tiene síntomas que hace eso, lo primero es pensar en la enfermedad coronaria. Y ese corrió con suerte. Tenía 2 lesiones. Uf. Después de decir mi papá. Pero pudo haberse muerto. Claro, sí. corrió con Y suerte. muchas veces uno detecta, Por no seguir la indicación. porque te da esa sospecha de que ese paciente puede tener enfermedad. Claro. Es por eso que es importante que usted busque atención con un profesional que le dé un diagnóstico certero y que no se canse de insistir en el tipo de estudio que usted se debe realizar. Al doctor Ángel González Medina usted lo encuentra en su consulta privada en el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González en la avenida Abraham Lincoln. Allí usted puede hacer su cita marcando al 809-541-0455 y también está en Hospiten en horas de la mañana con el teléfono 809-541-3000. No deje de hacerse su evaluación cardiovascular para que evite cualquier complicación que tenga resultados que no puedan ser reversibles, Así doctor. es. Entonces, en el tema, por ejemplo, de los pacientes que presentan angina de pecho, doctor, ¿tiene una acotación que hacer antes de esta pregunta? Sí, bueno, porque adelante. tú me habías preguntado. Lo del tratamiento. No, el tratamiento y también que no se te olvide que es muy importante. Causas de dolor torácico. Claro Que pueden ser tan graves se pueden como eso. confundir. Claro, Pueden adelante, confundir. sí. Fíjate, paciente que tiene un dolor que parece angina, un dolor intenso, sudoración fría, hay que pensar muchas veces, si no hay una evidencia clara, ruptura de la aorta, que es una condición muy grave, muy grave, Muy grave. porque puede morir en los primeros minutos también, como puede también no morir. Y hay situaciones en las cuales tú debes pensar en eso. Aún teniendo un infarto. Aún teniendo un Sí, infarto. porque si sigue con síntomas y tiene un tipo de infarto X, sobre todo el de la cara inferior, tú sospechas que tiene una ruptura de la aorta. Porque probablemente la ruptura fue la que se llevó el orificio de la coronaria, lo tapó Okay. y provocó el infarto. Bueno, esa es una causa. Ya hablamos de la estenosis aórtica, que cuando está muy estrecha la válvula, no llega flujo suficiente a través de las arterias coronarias. Y esa es la isquemia. No hay flujo sanguíneo suficiente. Entonces el corazón, al tratar de hacer un esfuerzo, no le llega oxígeno, no le llega flujo, entonces se manifiesta con dolor. Avisa. Ya hablamos de la miocardiopatía hipertrófica, que es una patología también, que hablamos en una ocasión de ella, que es un engrosamiento de una de las paredes del corazón o de las 2 paredes principales y produce una obstrucción. Pero ese además viene con un problema congénito de que sus vasos hay una desproporción entre el tamaño de los vasos y de la circulación microvascular de ese corazón. Están los pacientes, como dije, que pueden tener un tumor que puede ser una de las manifestaciones, dolor torácico. Sí. Tumores que pueden ser benignos como malignos. Y tenemos una serie de patologías, por ejemplo, neuritis intercostal. Pero la neuritis intercostal puede ocurrir en reposo. Son gente que generalmente toman alcohol o que tienen algo. Hay pacientes, por ejemplo, con
un herpes zóster. Un herpes zóster que tú no puedes hacer el diagnóstico, porque el paciente está empezando con una molestia que no la puede definir muchas veces. Tuve un caso así. Y al segundo día tuvo que venir donde mí porque él seguía con la molestia. Entonces ahí descubro que tiene unas pequeñas papulitas aquí. Es un herpes zóster, es angina de pecho. Y eso le estaba provocando la angina de pecho. Porque hasta que no aparecen las lesiones, tú no sabes si es herpes zóster. Claro. Pero es importante buscar atención para que la gente... Que es la famosa culebrilla. Sí, Cuando le dan el tórax también puede producir un dolor que puede hacer sospechar enfermedad coronaria. El paciente que tiene esofagitis o espasmo esofágico, porque el dolor es muy parecido y mejora con la pastillita que le ponemos a los pacientes, la nitroglicerina. La diferencia con la esofagitis y el espasmo esofágico es que generalmente ocurre en reposo por acostado además. Y a veces tenemos la ventaja de que hay acidez. Ya la acidez te puede dar una idea. Los pacientes con úlcera gástrica, que a veces se confunden, indigestiones. A veces hay indigestiones que no son indigestiones, son infartos. Entonces el paciente de edad, si te llega con una indigestión, con náusea, con una molestia, ese electrocardiograma no puede fallar. Son muchos los casos que se han salvado o han llegado con el infarto ya, definitivo. Tenemos otras causas, por ejemplo, un cálculo en la vesícula. No es lo común, pero puede reflejar el dolor hacia el tórax. Un espasmo del colon. Y hay una condición que casi nunca se piensa, que se llama síndrome de la asa esplénica del colon. Esplénico es el vaso. Está aquí debajo de las costillas izquierdas. Y son personas que después de ingerir sus alimentos, media hora después, tú sabes que al caer el alimento, aumenta los movimientos intestinales. Entonces los gases se desplazan. Entonces esas personas tienen un colon muy redundante y da vuelta, hace un giro. Ahí va, y los gases, y la persona de dolor, y además se pone sudoroso, frío. Sí. Entonces tú lo sospechas cuando eso ocurre, cada vez que ocurre después que ha comido. Bien, entonces, doctor, brevemente, y antes de que se nos agote el tiempo, el programa de hoy, el tiempo se ha ido volando. Muy rápido. Sí. Medidas urgentes que debo tomar ante una angina de pecho. Bueno, ya sea de la angina inestable obliga, porque la angina inestable, esa es la gran diferencia, que la angina inestable generalmente no, es el reposo. El reposo. Ahora, recuérdense que una primera angina puede ser angina inestable, ¿ok? O que ha sido reciente, ayer o antes de ayer. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a evolucionar ese paciente. Esa hay que salir corriendo. Como quiera. Claro, hay problemas porque a veces el paciente se despierta con un dolorcito muy ligero, se le pasa y no va a ningún lado. Ya le pasó a un médico amigo que después de una comida comenzó a tener esos problemas y él no fue al médico. Eso fue que me cayó mal la comida. A la 1 de la mañana despertó sudoroso, frío, con una opresión en el pecho y no pudo llegar a la clínica. Entonces, cualquier indigestión, vaya al médico. Es el médico el que decida. No precipite usted su muerte. No se autodiagnostique. Claro. Bien, por hoy damos fin al programa Cátedra Médica. Estuvimos hoy hablando de angina de pecho. Les esperamos, como siempre, mañana a 10:30 de la mañana con un programa tan interesante como este. Y no se vaya, que ahora viene Charly Mariotti con su programa del mediodía.